El último guerrero del viento, parte 1, donde nace el silencio. Mucho antes de que los imperios trazaran sus rutas con fuego y acero, la tribu Ancarai habitaba los valles de Yuraa, un lugar donde el cielo parecía más cercano a la tierra y el viento cargaba los susurros de los antepasados. Los Ancarai no escribían su historia en papel, sino en la memoria del viento, en canciones que solo el alma podía comprender. El pueblo vivía en equilibrio, sembrando en círculos sagrados, curando con plantas y palabras, venerando a los espíritus del aire, la lluvia y el fuego. En el centro de su mundo estaba el templo del viento, una estructura de piedra viva que respiraba con la montaña, y en el centro de su linaje, la joven princesa Ayelén, de mirada serena y voz como agua que fluye. Pero los días de paz comenzaron a desvanecerse cuando llegaron los navíos de madera y humo. Los colonos descendieron con banderas rojas y promesas vacías. Primero ofrecieron trueques, luego exigencias y finalmente amenazas. Kiran, un joven guerrero criado en silencio, miraba desde las sombras. Había sido adoptado cuando era apenas un niño, único sobreviviente de un naufragio en la costa sur. Nadie sabía de dónde venía, ni él mismo lo recordaba. Su piel era más clara, sus ojos de un gris extraño, como si llevara en ellos una tormenta contenida. Algunos lo evitaban, otros simplemente no lo veían. Pero Ayelén sí, desde niños, compartieron juegos secretos entre las raíces de los viejos árboles, donde Kiran hablaba con los vientos como si pudieran responder. Y aunque las leyes Ancarai impedían a un extranjero casarse con sangre real, el amor entre ellos creció como la hiedra en la piedra, silencioso, indetenible, inmortal. El jefe de la tribu, padre de Ayelén, era un hombre sabio. Creía que todo en la vida debía seguir su ciclo. No puedes detener el sol con las manos, ni evitar la muerte con ruegos, decía. Pero cuando llegaron los emisarios del imperio con una propuesta oscura, entregar a Ayelén como esposa del gobernador para evitar el asalto total, su voz tembló por primera vez. Ayelén aceptó el destino con la frente alta. «Si mi cuerpo puede salvar a mi gente, que así sea», dijo sin lágrimas. Pero Kiran eligió el silencio. Aquella noche, bajo la luna roja, se alejó del templo. Se arrodilló en la cima de la colina sagrada y habló al viento. «Si he de morir, que no sea por mí, sino por ella. Si el dolor ha de visitarme, que lo lleve como escudo. Pero no dejaré que la virtud se sacrifique por la codicia». El viento, dicen, cambió de dirección esa noche, y al día siguiente Kiran desapareció de la aldea con una lanza sagrada en la mano y fuego en el corazón. Parte 2. El camino de los que no regresan. La luna había bajado cuando Kiran cruzó el último puente de piedra que separaba a Ancarai del mundo exterior. A su espalda quedaban los cantos de su tribu y los ojos dormidos de Ayelén. Frente a él, la oscuridad del bosque y más allá, el campamento de los colonos. Pero el joven guerrero no dudó. Sabía que la batalla no era solo contra hombres, era contra el destino. Durante 3 días y 3 noches caminó entre senderos ocultos, siguiendo las señales del viento. Los ancianos decían que quien aprende a escuchar los susurros del aire puede ver lo que no está ante sus ojos. Kiran, sin maestro ni linaje, había aprendido a hacerlo por sí solo. En su mente resonaban las palabras del sabio Ancarai. Solo se teme a lo que no se acepta, y solo se sufre por lo que no se controla. Él no temía la muerte. Su alma ya se había desprendido de la esperanza de sobrevivir. Lo único que no aceptaba era ver a Ayelén convertida en ofrenda para evitar la guerra. Para él no era un trato, era esclavitud disfrazada de diplomacia. La noche del 4.º día llegó al filo del campamento. Los estandartes imperiales ondeaban pesadamente sobre tiendas de cuero, cañones apuntaban a la nada, y centinelas patrullaban como si el mundo les perteneciera. En el centro, un pabellón de tela roja protegía al gobernador, un hombre gordo de mirada fría que bebía vino mientras firmaba tratados de conquista.
Kiran esperó la tormenta. Siempre venía en esa región a la misma hora, cuando el viento rugía como fiera y la lluvia cegaba al más atento. Esa era su oportunidad. Cuando el trueno partió la noche, el guerrero cayó sobre el campamento como un relámpago vivo. Se movía con la precisión del viento mismo, su lanza sagrada danzando en círculos de fuego. No buscaba matar por matar, sino interrumpir el flujo del miedo. Atacó los depósitos de pólvora, liberó a los prisioneros nativos encerrados en jaulas y rompió los mapas de conquista frente a los ojos de los oficiales. «¡Esto no es pacto, es saqueo!», gritó con el pecho abierto por una espada, pero el alma intacta. La leyenda dice que llegó al centro del pabellón, ensangrentado pero erguido, y clavó su lanza frente al gobernador. «Si quieres tomar a una princesa, primero enfrenta a su sombra. Yo soy esa sombra». Y entonces cayó, no por miedo, no por dolor, sino porque su misión ya estaba cumplida. La confusión sembrada por su ataque fue suficiente para que los colonos detuvieran su avance. Los líderes imperiales, ante la revuelta de sus propios hombres, que veían en él un símbolo de honor más fuerte que sus propios mandos, decidieron negociar en lugar de conquistar. Mientras Kiran yacía inconsciente, su cuerpo fue recogido por un grupo de desertores que desertaron inspirados por su acto. Lo llevaron a un santuario escondido entre riscos y lo dejaron en manos de un viejo sanador. Nadie sabía si sobreviviría, pero el viento no dejó de soplar esa noche. Los días pasaron como sombras en el santuario escondido entre los riscos. Kiran flotaba entre la vida y la muerte, atrapado en un mundo de sueños, donde la voz de Ayelén lo llamaba desde una niebla espesa y el viento le hablaba con la lengua de sus ancestros adoptivos. Las heridas de su cuerpo eran profundas, pero las del alma eran peores. En sus sueños revivía el sacrificio de Ayelén, su mirada resignada, el peso de la lanza en sus manos. Se preguntaba si había hecho lo correcto. ¿Había salvado a su pueblo? ¿O solo postergado su condena? Pero entonces, en medio de la fiebre, una voz antigua se hizo presente. No era real, y sin embargo lo era más que todo lo demás. El deber no pregunta si vale la pena, solo se cumple. Era la voz del viejo sabio Ancaray, el padre de Ayelén. El dolor es el precio que pagamos por elegir la virtud sobre la comodidad. No elegiste pelear por gloria ni por venganza. Elegiste porque sabías que no hacerlo sería una traición al alma. Cuando Kiran abrió los ojos por fin, el sol nacía entre las nubes. Su cuerpo dolía, pero estaba vivo. Y con vida venía el deber. Un grupo de desertores, soldados del imperio que lo habían visto desafiar al gobernador, lo esperaba fuera del santuario. Eran hombres de distintas tierras, hartos del saqueo y del abuso. Inspirados por el acto de Kiran, habían abandonado sus puestos, jurando proteger aquello que aún tuviera dignidad en estas tierras. «No somos Ancaray, pero queremos pelear por ellos», dijo uno. Kiran asintió, aún débil, no como un líder, sino como un servidor. En la aldea de Ancaray, mientras tanto, Ayelén resistía las nuevas presiones de los colonos. Aunque la propuesta inicial había sido retirada, las amenazas volvían disfrazadas de diplomacia, tratados escritos con palabras suaves, pero intenciones de hierro. Sabían que Kiran había sobrevivido y eso era peligroso. Un símbolo vivo es más amenazante que 1000 soldados. Ayelén, sabiendo que la guerra era cuestión de tiempo, organizó a su gente en silencio. No con espadas ni escudos, sino con sabiduría. Prepararon rutas secretas, almacenaron alimentos, entrenaron a los jóvenes en el arte de escuchar a la tierra. Cuando Kiran regresó, apoyado en un bastón y con una cicatriz que cruzaba su costado, el pueblo no lo recibió con vítores, sino con silencio sagrado. Como se recibe al viento después de una tormenta, no era un héroe. Era un hombre que había elegido el dolor antes que la indiferencia. Y eso, en tiempos de conquista, es lo más valiente que se puede ser. El jefe de la tribu, ya anciano y cansado, lo llamó a solas. «Kiran, tú no naciste de nuestra sangre, pero el alma es Ancaray». Le entregó la máscara ceremonial de los guardianes del viento, un símbolo de sabiduría, sacrificio y responsabilidad.
El viento sopla donde quiere, y tú, hijo del silencio, has aprendido a seguirlo. Kiran no respondió. Solo cerró los ojos, respiró profundo y escuchó. La guerra aún no había llegado, pero ya no estaban solos. Parte 4. El día en que el viento se detuvo. La niebla cubría el valle cuando los estandartes imperiales regresaron, más altos, más arrogantes, más preparados. Esta vez no venían con emisarios, sino con cañones. El gobernador había sido reemplazado por un comandante de guerra que no creía en pactos ni símbolos. Para él, la insurrección de un solo hombre era una herida que debía cerrarse con fuego. La aldea Ankarai se preparó en silencio. No tenían ejércitos, pero tenían memoria. No tenían fortalezas, pero tenían raíces. Kiran, con la máscara ceremonial puesta y la lanza sagrada en sus manos, no hablaba de victoria ni de venganza, solo de dignidad. No peleamos por venganza, peleamos por lo que no puede ser arrebatado, el alma de un pueblo. A su lado estaban los desertores, ahora hermanos por elección. También jóvenes Ankarai, que habían aprendido a moverse como el viento entre los árboles, a pelear sin ruido, a desaparecer tras cada golpe. El enemigo llegó al amanecer, el cielo estaba gris. El primer cañonazo retumbó como un dios caído. La tierra tembló, las casas ardieron, pero los Ankarai no retrocedieron. Kiran lideró con la calma de quien ya ha muerto una vez. No gritaba, no buscaba gloria. Solo caminaba adelante, cubriendo con su cuerpo a los que venían detrás. Su lanza se movía como si bailara con la lluvia. Las trampas colocadas por la aldea ralentizaron a los invasores. Los caminos colapsaron, las carretas cayeron, y cuando la niebla se espesó, los Ankarai se desvanecieron en ella, como el viento. El enfrentamiento duró un día y una noche. Al final, el comandante fue capturado, no por la fuerza, sino por el agotamiento. Su ejército, desmoralizado, fue obligado a retirarse. Algunos se quedaron. Eligieron vivir entre los Ankarai, renunciando al imperio. Pero Kiran no vio el amanecer de la victoria. Su cuerpo fue hallado entre dos árboles, de rodillas, con la lanza clavada en el suelo y su máscara aún puesta. No había heridas nuevas, solo había cerrado los ojos, y se había ido con el viento. Ayelén lo encontró, se arrodilló a su lado en silencio. No eras de nuestra sangre, pero llevabas el alma más pura de nuestro pueblo. Lo enterraron en la cima de la colina sagrada, donde había hecho su promesa años atrás. Desde entonces el viento sopla distinto. Ya no solo susurra, ahora canta. Y su canto dice que el deber, cuando nace del amor, no necesita testigos, que el valor no es la ausencia de miedo, sino la elección de hacer lo correcto a pesar de él. Y que el alma, cuando se entrega a algo más grande, nunca muere, solo se convierte en viento. Y cuando la última batalla terminó, el viento dejó de soplar con furia, no por la victoria, sino por el sacrificio de Kiran. Él, que nunca buscó gloria, que nunca deseó recompensas, había demostrado lo que significa actuar con virtud. No por los resultados, sino por el deber, por lo que es justo. Kiran no peleó por amor ni por venganza. Él peleó porque entendió que la verdadera libertad no se encuentra en las batallas ganadas, sino en el sacrificio de la voluntad propia por un bien mayor. Aceptó el dolor como su maestro, y en su muerte nos dejó la lección más poderosa. La virtud no siempre es recompensada en vida, pero siempre es la que perdura. La filosofía estoica nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero cómo respondemos ante él es lo que define nuestra grandeza. Kiran eligió no ser esclavo del miedo ni de la desesperanza. Eligió ser libre, aunque eso significara perderlo todo. En la vida, como en la guerra, lo importante no es cuánto podemos ganar, sino cuánto somos capaces de entregar por lo que es justo. La verdadera libertad está en nuestras decisiones, no en los resultados. Y así, cuando el viento sopla en las montañas de Ankarai, se dice que Kiran no murió, sino que se convirtió en el alma que sigue guiando a los libres, como un eco eterno en el viento.